Buenas tardes, mi nombre es Daniel Flores Enciso y junto con el doctor Eduardo Lisiaga Castro y el doctor Carlos Santana Delgado presentamos el artículo titulado Control del doble integrador utilizando dinámica inversa y técnicas de respuesta en frecuencia para el Congreso de Sistemas Mecatrónicos, Computacionales e Hídricos 2021, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. La presentación está dividida en 5 secciones. En la primera se presentan introducción y objetivo. En la segunda, una representación física del sistema y la estrategia de control propuesta. Posteriormente, se explica el diseño del controlador, que está subdividido en dos. En la cuarta sección se analiza la respuesta en frecuencia del controlador final y se muestran los resultados de algunas pruebas. Finalmente, mencionaré algunas observaciones sobre el método y daré algunas conclusiones. Para comenzar, debe explicarse que el doble integrador es un problema fundamental en aplicaciones de control, por ejemplo, rotación de vehículos espaciales, grúas y robots manipuladores. En la referencia 1 se presenta una serie de pruebas a 14 algoritmos de control aplicados al doble integrador, con la finalidad de evaluar su desempeño bajo condiciones de operación no ideales. En el artículo se llega a la conclusión de que todos los algoritmos tienen debilidades, clasificando los controladores lineales invariantes en el tiempo como los mejores. El objetivo de nuestro trabajo es diseñar de manera directa un sistema de control que proporcione estabilidad, rechazo de perturbaciones y ruido y robustez ante incertidumbre paramétrica. Para ello, se propuso emplear una estrategia denominada dinámica inversa, que divide el diseño del controlador en una parte nominal y una reguladora. En resumen, la parte nominal se encarga de producir el movimiento del sistema y la parte reguladora de eliminar el error entre la referencia y la posición actual. También se puede entender como problema de seguimiento de trayectoria. Físicamente, el sistema representa el movimiento de un cuerpo rígido en una dimensión, ya sea de traslación o rotación, es decir, el desplazamiento de una partícula siguiendo una trayectoria en línea recta o el cambio de ángulo de orientación sobre su propio eje. La dinámica inversa de este problema consiste en calcular la fuerza necesaria para desplazar la partícula de un punto a otro en tiempo finito, como se ilustra en la figura 1, donde el sistema se encuentra en una posición u orientación iniciales y se mueve hacia una posición u orientación finales. Cuando se calcula la respuesta en el tiempo de un sistema, se soluciona la ecuación diferencial que describe el movimiento cuando le es aplicada una entrada. En cambio, la dinámica inversa consiste en calcular el valor de la entrada necesaria para producir cierta salida en un sistema. En otras palabras, la salida deseada del sistema es conocida y debe calcularse la entrada necesaria para producirla. La entrada calculada debe ser aplicada al sistema, de forma que la partícula se moverá hasta la posición final en el tiempo definido, según lo indique la función de posición o trayectoria. La aplicación aquí presente, basada en la referencia 3, consiste en definir una función de trayectoria deseada, diferenciarla dos veces y utilizar la segunda ley de Newton para calcular la respuesta requerida. Esta fuerza debe ser aplicada a la partícula, cuyo desplazamiento será el que indique la trayectoria deseada. Lo anterior es suficiente para que el sistema opere en condiciones ideales, es decir, sin presencia de perturbaciones, ruido o incertidumbre en la planta. En cualquier otro caso, el sistema no satisfará los requerimientos. La representación en diagrama de bloques para el caso ideal es un sistema en lazo abierto, como se ilustra en la figura 2A. Para que el sistema pueda operar ante perturbaciones, ruido e incertidumbre, como se ilustra en la figura 2B, debe diseñarse un regulador que cuente con márgenes de ganancia y fase. Como resultado, el compensador mantendrá la partícula sobre la trayectoria deseada. Entonces, el diseño del controlador puede separarse en dos: parte nominal y parte reguladora. En este trabajo se propone como trayectoria deseada la ecuación 3, conocida como función sigmoide, porque cumple con las condiciones de frontera requeridas por el problema. La parte nominal del controlador es calculada mediante dinámica inversa, es decir, diferenciando dos veces la ecuación 3 y sustituyendo en la segunda ley de Newton. Entonces, la fuerza requerida o entrada nominal es la ecuación 4. Por otro lado, el diseño de la parte reguladora debe efectuarse mediante el análisis de la respuesta en frecuencia de la planta, que para este caso fue realizado con diagramas de Nyquist y gráficas de Bode. En esta técnica se contemplan el criterio de estabilidad de Nyquist,
la eliminación del error en estado estacionario y márgenes de fase y ganancia. Recordando el criterio de Nyquist, un sistema tiene Z igual a n más p polos inestables en lazo cerrado, donde n es el número de rodeos al punto crítico y p el número de polos inestables en lazo abierto. El doble integrador tiene dos polos en el origen, es decir, que no hay polos estrictamente inestables, solo críticamente estables, por lo que p igual a 0. En primer lugar, se analizó la respuesta en frecuencia de la planta sin controlador, que es inestable según el criterio de Nyquist, porque su gráfica pasa por el punto crítico, es decir, el punto menos 1,0, como se observa en la figura 4. Para iniciar el diseño del controlador, se propuso un integrador, que produce un adelanto de fase de 90 grados, y así la gráfica deja de pasar por el punto crítico, pero lo rodea dos veces, por lo que n igual a menos 2. En el criterio de Nyquist, los rodeos en sentido horario son de signo negativo y en horario positivo. Entonces, para estabilizar el sistema hace falta invertir el sentido de uno de los rodeos tal que n igual a 0. Esto puede conseguirse mediante adelanto y atraso de fase a baja y altas frecuencias respectivamente, tomando en cuenta la frecuencia de corte, que puede ser ajustada mediante ganancia en el compensador. Para una frecuencia de corte de 30 radianes sobre segundo, se propone añadir dos ceros a un radián sobre segundo y un polo a 500 radianes sobre segundo, como puede visualizarse en la gráfica de Bode del sistema final, la figura 6a. En la figura 6b puede observarse el cambio de sentido de uno de los rodeos, tal que ahora n igual a 0. Como p igual a 0, entonces z igual a 0, que significa que el sistema es internamente estable. Según la referencia 4, si el controlador cuenta con un integrador, el error convergerá exponencialmente, lo cual puede comprobarse mediante el valor final de la función de sensibilidad del sistema, que es 0. Las técnicas de respuesta en frecuencia son la herramienta más poderosa de síntesis de controladores, ya que ofrecen toda la información sobre el comportamiento del sistema. Las funciones de sensibilidad y sensibilidad complementaria permiten visualizar la capacidad del sistema para rechazar perturbaciones, ruido e incertidumbre. En este caso, la función de sensibilidad, cuya gráfica es la figura 7a, muestra que el sistema es capaz de atenuar ruido de alta frecuencia a partir de 300 radianes sobre segundo, pero cuando el ruido es de baja frecuencia el sistema tendrá mal desempeño. Por otro lado, la función de sensibilidad complementaria, en la figura 7b, muestra atenuación de perturbaciones para todas las frecuencias, pero cuando la perturbación tiene frecuencia de un radián sobre segundo, el sistema se vuelve sensible, es decir, que reduce su capacidad para manejar perturbaciones a esa frecuencia. En la figura 7b, esto se ve reflejado en la gráfica de magnitud, que tiene su valor máximo a una frecuencia de un radián sobre segundo. Las pruebas realizadas al controlador fueron basadas en las pruebas que la referencia 1 aplica a sus algoritmos. Comenzando por la respuesta al escalón unitario, nuestro controlador muestra un tiempo de establecimiento corto y eliminación del error en estado estacionario. En la referencia 1, la respuesta al escalón del controlador PD alcanza el estado estacionario en un tiempo casi 7 veces mayor. En la referencia 1, los controladores son probados con perturbaciones de escalón de magnitud menor a 1 y con una perturbación senoidal. Ante las perturbaciones constantes, el artículo reporta buen desempeño solamente con el controlador PD, mientras que con la perturbación senoidal, todos se vuelven inestables. Nuestro controlador fue probado con perturbaciones de escalón de hasta magnitud 8 y con perturbaciones senoidales de distintas frecuencias. El sistema siguió la trayectoria en todos los casos, sin caer en inestabilidad. Sin embargo, el error en estado estacionario es considerable cuando la perturbación senoidal tiene frecuencia de un radián sobre segundo. Ante incertidumbre en la planta, el sistema fue probado con variaciones de un sexto, un tercio, una y dos veces la masa nominal. La respuesta comienza a deteriorarse y presentar sobrepaso cuando la variación es de una vez la masa, mayor a una vez la masa. Ante ruido de alta frecuencia no se observa efecto alguno.
Debe notarse que la información sobre el comportamiento del sistema se encuentra en las funciones de transferencia de las señales internas. En la referencia 5 es señalada la importancia de analizar la respuesta en frecuencia de los controladores modernos para descubrir y evitar el riesgo de inestabilidad. Un aspecto importante sobre la dinámica inversa es que el diseño se basa en condiciones de operación conocidas. La referencia 3 menciona que esta técnica es útil para controlar sistemas con envolventes operacionales conocidas. Esta referencia aplica la técnica al control de una aeronave. Si bien en nuestro artículo no se consideran los siguientes efectos, en la referencia 1 los algoritmos son probados con desplazamiento de los polos de la planta sobre el eje imaginario y con saturación en la salida del controlador. Para concluir, puede decirse que la dinámica inversa es una técnica de control efectiva por su sencillez y, según la referencia 3, su utilidad para controlar sistemas altamente no lineales. También se concluye que las técnicas de respuesta en frecuencia son las más poderosas para el diseño de controladores porque, al contener toda la información sobre el sistema, los aspectos relevantes, como la respuesta ante perturbaciones y ruido, pueden ser tomados en cuenta y se pueden visualizar directamente. Finalmente, el diseño puede realizarse adecuadamente si se conocen las condiciones de operación. Dicha información está contenida en la función de trayectoria. Si el diseño es realizado de forma arbitraria, el desempeño del sistema puede ser deficiente. Agradecemos su atención y el espacio brindado para presentar nuestra investigación.